Hola, ¿qué tal amigos? Conectados aquí en Colombia, Centroamérica, Estados Unidos, Europa. Estamos en un lugar bien especial en la capital de los colombianos, en Bogotá. Un lugar que respira cultura, literatura. Es un lugar bien especial que ya más adelante les cuento. Y estamos con una mujer excepcional, de verdad que sí. Ojo a esto. Nació en el departamento del Quindío, en Calarcá, desde muy pequeña conectada con el mundo de los libros. Hizo estudios de literatura, por supuesto, ahí en el Quindío. Obtuvo el título de doctora en la Universidad de la Sorbona en París. Ha sido docente, escritora, autora de cuentos infantiles, cortos, largos, novelas juveniles, poemas. Ha sido corresponsal de agencias internacionales, también traductora y editora de textos de la UNESCO, radicada en Francia, y está en Colombia mostrándonos y seduciéndonos con su más reciente obra, Eliador y el viaje de regreso. Me acompaña hoy en Es un Placer Gloria Cecilia Díaz. Hola. Todo un placer. Gracias. Lo mismo, para mí es una alegría estar en Colombia, volver después de tantos años y que ya la pandemia nos deje como un poquito de respiro, sí, de libertad. Poder vernos y conversar. Vernos y bueno, lo que yo más quiero es que nos quitemos ese tapabocas. Yo lo llamo el pasabocas, que nos lo quitemos para siempre porque es horrible. Hay una cosa bien especial y creo que eso pasa allí en América Latina completa, y es que el gran afán de los papás educadores es que los niños, los jóvenes, puedan tener ese placer y ese gusto por la lectura desde muy jóvenes. Y justamente Gloria Cecilia Díaz, ya a los 6 años, empezó a leer poesía. ¿Cómo se logra eso? ¿Tiene que ver con el entorno familiar, con los papás diciendo, lea por favor? ¿O cómo arranca a los 6 años ese gusto por ya ese sabor a los libros? Mi papá nunca nos dijo que leyéramos, nunca, pero él leía. O sea, que la imagen que yo tengo de él es sentado con el periódico, todos los días leía el periódico, o leía de todo. Él nos compraba todas las revistas que se publicaban en Colombia, hasta una revista que se llamaba Mecánica Popular, hasta eso leíamos nosotros. Todas las revistas de la época las compraba él. Cuando yo entré a la escuela, yo enseguida supe que lo que me gustaban eran las letras, enseguida, y que no me gustaban las matemáticas. Okay. Sí, y yo recuerdo que me enseñaron poemas y a mí eso me maravillaba. Los poemas, yo tenía como una especie de rito. Okay. Los domingos, que me bañaba, me vestía con el vestido de domingo y me ponía a leer los poemas de mi cartilla de lectura, o me ponía a leer el libro de Andersen que me habían regalado en segundo de primaria. Y muchas cosas, yo no entendía muchas cosas de Andersen, porque era muy chiquita. Claro, 6 años, por Dios, claro. Exacto. Y entonces las entendí después siendo adulta, leyendo a Andersen. Pero lo increíble, y es por eso que para mí la literatura infantil no es una niñería, no es una bobada, es algo muy serio, porque Andersen no es fácil, y yo no entendía muchas cosas, pero me emocionaba, me hacía llorar, yo no sabía por qué. Todos los poemas me fascinaban, me fascinaban. Viendo eso, creo que entonces, si uno para bolas a lo que está contándonos aquí esta gran autora colombiana, radicada en París, en Francia, y es que la literatura también la podemos aprender, por ejemplo. También los niños aprenden, por ejemplo, lo que ven, lo reproducen. O sea que un niño que ve que papá y mamá lee, que en la casa hay libros, puede llegar un día a tener fascinación por los libros. Tiene que haber en la casa libros para lo que pasa, en esta época ahora, desde hace unos años, en la que se le lee a los bebés, en la que se le lee a los niños antes de que nazcan, como es en Francia. Sí, sí. Yo a mi hija le contaba cosas cuando estaba en mi vientre, y yo le empecé, cuando ella nació, ella tenía una biblioteca, porque el culto del libro en Francia es enorme. Enorme. Y pues la gente lee más que aquí. O sea, me duele decirlo, pero hay mucha gente que... Yo veo en muchas casas que los niños, que no hay libros. Que no hay libros, claro. Y eso me parece terrible, Claro. porque yo sé lo que eso le aporta a un ser humano. Y vi una vez en París una lectura hecha a bebés. A bebés. Bellísimo. Sí. O sea, es impresionante cómo el bebé reacciona. Y se les enseña a las madres en las bibliotecas a leerle a los bebés.
Es porque en estos días en un colegio del sur yo le decía a los niños, si ustedes me preguntan a mí la definición de la lectura, para mí es felicidad. Claro. Leer es ser feliz. Así lo que tú leas sea triste, horrible, pero la vida es eso, la vida es blanco, negro y de otros colores. Entonces, pues es una riqueza enorme. Enorme. Pero como tú dices, si tú estás en una casa y el padre y la madre no leen, no le pueden decir al niño que lea. Claro. Tú no puedes exigir algo que no estás dando. Yo les decía en ese colegio también, me dirigí también a los profesores. Yo pienso que todo profesor debería leer. No es el profesor de español y literatura el que debe leer. Es el de historia, es el de geografía, es el de matemáticas, es el profesor de educación física. ¿Por qué? Porque la lectura te abre tanto mundo, claro, y te da tanto conocimiento, no solo conocimiento, te da sabiduría de cierta manera. claro. Y cuando uno es profesor, pues hay que ser como multifunción, ¿ves? Hay que saber muchas cosas para enriquecer a los niños. Y voy aquí a palabrear una frase justamente de un gran periodista colombiano que es Norberto Vallejo. El que lee un libro jamás, jamás vuelve a ser el mismo. La literatura nos cambia. Y una cosa muy importante, si podemos dar, hablemos de secretos o de consejos o de tips ahí a los papás en América Latina, que tenemos unos índices muy bajitos de lectura en América Latina, ¿qué les podemos aconsejar para que enamoren a sus hijos de los libros, para que tengan este objeto maravilloso siempre como compañía, lo puedan revisar, leer permanentemente, leer todos los días, cargarlo aquí debajo, que es un placer total? ¿Qué le decimos a los papás hoy en América Latina? Yo siempre he dicho que la literatura, una de mis satisfacciones es que mis libros los leen los adultos también. Claro. Y yo pienso que los padres deberían familiarizarse con la literatura infantil si les compran libros a los hijos, para que los lean juntos, para que los gocen juntos. Lo que pasa es que es tan difícil ya a un adulto enseñarle a leer. Claro. Es muy difícil, pero al menos que familiaricen a los niños con los libros y que se metan ellos también en las historias, porque hay una gran sabiduría en la literatura infantil. Y que allá quiero ir justamente. Quiero ir a 1982, la primera obra publicada de Gloria Cecilia Díaz, 1982. De ese momento acá han pasado una cantidad de cosas maravillosas. Aquí un resumen rápidamente. Óyeme con los ojos, La botella azul, El rey de corazones, La otra cara del sol, Las cometas del recuerdo, Maía, El vuelo de Lisa, Cuentos y leyendas de América Latina, El valle de los cocuyos, El sol de los venados, y podría quedarme hasta llegar justamente a Heliodoro y El viaje de regreso. Pero antes de eso, decía usted al comienzo, es que la gente piensa que la literatura infantil es niñería, es una tontería. No, ¿cómo es sentarse a construir una historia pensada que lo van a leer niños y jóvenes? ¿Cómo se construye eso? Bueno, yo tengo la suerte de escribir como leo. Atención, de escribir como leo. ¿Cómo o es sea, eso? yo descubro la historia cuando leo a medida que la voy leyendo. Y yo descubro la historia a medida que la voy escribiendo. O sea, yo escribo la primera línea y no sé lo que va a pasar en la segunda. No sé. Y no sé a qué hora se me cuela un personaje, no sé por qué yo iba para la izquierda y de pronto el libro se va para la derecha. Y entonces eso me fascina porque es como entrar en un mundo. Claro. En un mundo y que yo veo. Yo tengo un amigo escritor de literatura infantil, me dice, yo no veo nada. Le dije, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Yo lo veo todo. Yo veo la cara de los personajes. Yo sé cómo es Mateo, yo sé cómo es el niño, el gato, yo sé cómo es Heliodoro. Y eso es maravilloso. Claro, maravilloso. Todo está aquí y luego se pasa acá. No, todo está aquí. En el corazón, en el alma, ahí adentro. O sea, yo siempre he dicho que cuando yo mando un libro a un editor, si yo no siento que esté conectado con mi alma, no lo mando. Ok. No lo mando. Perfecto. Porque yo sé que no va a funcionar. Claro. Y también ser un poco honesto con lo que se hace para quien va.
Tú no, yo pienso que un escritor no tiene por qué vender el alma al diablo, ¿ves? Yo no la quiero vender. Claro. Entonces yo siempre he publicado lo que yo he querido, como lo he querido, haciendo, claro, caso de las cosas que un editor te puede decir, mira, esto no va, o esto habría que alargarlo, o esto habría que suprimirlo, y que si a mí me parece justo, lo cambio, pero si es una cosa fundamental de la historia, no la cambio, no la cambio. Los jóvenes de hoy, y yo creo que Gloria sí que lo sabe, porque está dirigida hace muchos años a escribir para ellos, para los jóvenes, para los niños del mundo entero. Los jóvenes de hoy, de esta generación, la atención se les va rápido. Tienen ahora esto, que para mí es bien usado, es maravilloso. Hay que ser muy responsables con el tema del uso del tema digital. Tiene mucha información, la mente va muy rápido. ¿Cómo mantener hoy en un niño y un joven la atención en un libro? Que lo lean completo, que lo inicien y lo terminen. ¿Cómo se amarra eso para que no pierdan la atención y empiecen y terminen? Pues yo pienso que lo más importante es la calidad del libro. También quién acompaña al niño. Hay veces que hay niños que pueden leer solos sin problema, hay otras que hay que ayudarlo, hay que, no sé, acompañarlo para que lea. Pero también es el ambiente alrededor. La capacidad que tienen los padres de transmitir ese gusto por la lectura, la capacidad que tengan los maestros. Los maestros tienen mucha responsabilidad en eso. Claro. Y un niño sabe a quién le gusta leer y a quién no le gusta leer. Los niños saben muchas cosas. Sí. Los niños saben más de lo que nosotros pensamos. Tal vez de pronto que un niño se inicie a leer con el tema que le guste, que le apasione, que el papá esté muy pendiente, que le gusta al niño, el deporte, los aviones, los carros, la naturaleza, y empiecen a inducirlo y conseguir libros de eso que le apasiona, seguramente podemos tener un gran lector. Exacto. Yo siempre le decía a mis alumnos en Francia, al que no le guste leer, por ejemplo, coja una novela policíaca. A mí me fascina el género policíaco. Fascinante, claro. Tomé algo, por ejemplo, una de las virtudes de Harry Potter fue haber hecho que muchos niños en el mundo, varones, leyeran. Y yo tengo muchos alumnos, tuve muchos alumnos que ya en el último año de bachillerato y aún ahora que dicto unas clases en una escuela de ingeniería, que ya son muchachos de universidad, el otro día les puse una tarea y uno me habló del Señor de los Anillos. Fanático del Señor de los Anillos. Entonces, no hay que, por ejemplo, yo no quisiera, y ya lo he dicho muchas veces, que mis libros los impusieran en una escuela para enseñar los adjetivos, los sustantivos, porque a mí eso cuando yo era estudiante me horrorizaba. Claro. Mi mejor profesor de literatura en el colegio era un señor que nos contaba los libros, nos contaba las historias y se las arreglaba para que a la hora del recreo, cuando sonaba el timbre, quedaba en lo álgido de la historia. Y nosotros le decíamos, no queremos recreo, nos quedamos aquí. Y él no, hasta la próxima. Y eso es una maravilla, claro. Contar, o sea, yo siempre he dicho que Colombia es un país telenovelero. Telenovelero. ¿Por qué le gustan tanto las historias a la gente? Porque nadie puede vivir sin historia, nadie. Todos necesitamos una historia. Cuando conocemos a una persona, queremos saber todo de ella, de dónde viene, dónde nació, qué hizo, quiénes son sus padres. Y es el gusto de la historia. Como cuando los primitivos empezaron a agruparse alrededor de la hoguera y a contar las hazañas y bueno, y todos, nadie puede vivir sin contar. Yo, por ejemplo, tengo una anécdota en un liceo en Francia, en que era el último año de bachillerato, unos hombres gigantescos y unas niñas, bueno, y entonces estaban súper alborotados, y bueno, les voy a contar algo, cállense muchachos, que nos va a contar algo, y todo el mundo se quedó callado, o sea, es impresionante, entonces los niños eso les fascina, les fascina. Claro. Qué apasionante, la verdad. Y quiero detenerme en dos cosas que decía Gloria Cecilia Díaz. Y es que no le gustaría que sus libros fueran impuestos. Y sabes que aquí siempre decimos no a nada que sea impuesto. Todo tiene que nacer con pasión, con amor, con el corazón. Y eso es la literatura. Algo que te impongan, no, esto llega
llega, el libro te llega ahí a la casa, a la mesa de noche, a debajo del brazo. Y esa es la pasión de la literatura, que llegue. Y segundo, me llamó la atención, hablando, pienso yo o siento yo que en América Latina son más ustedes las mujeres que leen que nosotros los hombres. Creo que es así. Y yo creo, no sé, casi pienso que en el mundo entero, no lo sé. Yo no puedo decir por Francia, pero todas mis amigas son lectoras, todas, todas. Es imposible no leer, claro. Es imposible. Por ejemplo, en Francia, cuando tú piensas en un regalo para un niño, yo nunca regalo juguete, yo regalo un libro. Todo el mundo regala un libro, y porque es muy importante. Las editoriales nunca habían ganado tanto dinero como ahora en la pandemia. En la pandemia, claro. Se disparó por fortuna la literatura en casa, claro que sí. Atención, es mejor, creo que tener un libro físico de poder olerlo, subrayarlo, dedicarlo, guardarlo, sacarlo, llevarlo aquí bajo el brazo, que va en la maleta, que seguramente se llena de pan, pero ese es el libro que nos acompaña. La gente también ahora lee digital. ¿Hay diferencia en leer digital a tener este amigo compañero siempre? El amigo de papel no nos causa ningún daño. Lo digital no sabemos hasta qué punto va a afectar el cerebro. Todavía no hay estudios que comprueben hasta qué punto el teléfono, o creo que sí, ya lo han dicho, las ondas claro. de los computadores, de todas las pantallas son nocivas. Hay un cuento que yo no sé quién lo escribió, a lo mejor lo tienen acá, en que una persona le muestra a alguien un libro, él no sabe qué es eso, y dice, ¿y dónde se prende? Dice, no, pero es que este no se prende. Okay. ¿Y cómo se cambia de sitio? No sé qué. No, este no. Y entonces todo el libro es explicando qué es un libro. ¿Qué es un libro? Y lo chévere que es. Claro. Como tú dices, yo tengo una amiga que cuando compra un libro le toca las hojas, lo huele, y es como para mí escribir. Yo escribo a mano la primera versión. Ok, ¿a mano? A mano, porque no... Para mí el computador es como casi una barrera. Sí, sí. En cambio el papel, el papel es una historia conmigo misma. Claro. Es, no sé, es como si el lapicero y el papel fuera una prolongación de mi mano. Entonces, por eso. Y además que el cambio de la escritura a mano y verla después, al pasarla al computador, tú ves cosas que no has visto, aunque lo hayas leído 1000 veces. Alguien me decía alguna vez, a quien es un placer, hablando justamente de libros, que también le gustaba escribirlo, porque es como, es que es muy raro, por ejemplo, si yo fuera a escribir mi diario personal en un computador, eso toca en una agendita con lápiz y papel. Claro, es muy raro hacer una cosa que sea como tan visceral, en una cosa tan fría como es un portátil. Lo que pasa es que los niños de ahora, pues, hay niños que no conocen una máquina de escribir, por ejemplo. Claro. No conocen una máquina de escribir. Entonces eso, pues ellos están en otra onda, claro, si se quiere, pero yo pienso que el libro físico no va a desaparecer. No, yo creo que estamos completamente de acuerdo. Es imposible. Estoy fascinado con Heliador y el viaje de regreso, con unas ilustraciones maravillosas, bellas, sí, espectaculares. Hablemos un poco de este libro, que ya lo leí y me llamó la atención algo bien importante. A veces queremos como blindar a los niños de temas que son normales, que queremos como extraerlos de la realidad, y aquí toca un tema bien importante y es esa partida, decir adiós, la muerte, ¿cierto? Y me gusta mucho la forma de decirle a un niño, sin importar la edad, 4, 5, 6, 8 años, ¿qué es la muerte? ¿Qué es partir? Y este libro lo plantea de una forma lindísima, mágica. Hablemos de este lanzamiento para este año. Bueno, Heliador es un libro que nació hace mucho tiempo. Okay. Sí, pero que yo retomé hace poco, corregí y lo mandé sin mucha pretensión, pero bueno, me dijeron que sí, yo me puse feliz porque lo quiero mucho. Y
No te puedo decir por qué, yo no recuerdo cuál fue la razón que me movió a escribir este libro. Okay. No me acuerdo. Y lo de los recuerdos, lo de los sueños es un tema que se ve mucho en el Valle de los Cocuyos, cómo un personaje se salva gracias a los recuerdos y a los sueños. Y para mí era natural que sí, Mateo es viejo, Aristóbulo es viejo y el río pues es milenario. Claro. Al final, empecé por el final para ir hacia atrás, pero eso fue una cosa, no fue pensada, ¿ves? Como yo te decía ahora, yo escribo sin saber lo que va a pasar. Y bueno, así nació mi Heliador. Si un niño como es que está riendo por aquí en el segundo salón, cualquiera se enfrenta con este libro, ¿con qué se queda? ¿Qué herramienta le queda a un niño, a un joven, para su vida? Porque los libros también nos ayudan a eso, a tener herramientas para seguir en la vida. Cuando yo escribí este libro, nadie hablaba de ecología, nadie. Y yo sé que hay mucho de ecológico en el libro, pero ese libro está situado a finales del siglo XIX, principios del XX, en una época muy lejana, pero que nos toca muy de cerca. Las inquietudes de ellos son las mismas que tenemos nosotros ahora. ¿Con qué se queda un niño o un adulto? Yo pienso que cada uno toma de un libro lo que necesita, lo que le conviene, lo que le habla. Tú puedes tener una obra maestra, por ejemplo, te doy un ejemplo, una amiga mía adora o adoraba Bajo el volcán de Lowry. Me lo alabó, me dijo, lo tienes que leer y Lo compré, leí 10 páginas y lo abandoné. Okay. Eso no quiere decir que el libro no sirva, que el libro es una obra maestra, pero no toca mi alma, ¿ves? Yo pienso que a mí lo que me importa, no tanto la ecología, sino que toque ese ser profundo que tenemos todos dentro. Yo siempre señalo así, como los indios de Nuevo México, creo, que le dijeron al psicoanalista Carl Gustav Jung, es que nosotros no pensamos como ustedes. Ustedes piensan aquí, con la cabeza. Y Jung le dice al indígena, ¿y ustedes dónde piensan? Dice, aquí, aquí. Y todos sabemos que el corazón es otro cerebro. Claro. Entonces es una maravilla. Wow. Y eso es lo que me interesa a mí. O sea, más que... Yo no quiero enseñar nada. Yo nunca cuando voy a escribir un libro me propongo, les voy a enseñar a los niños tal cosa. No, ¿qué cuentos? Claro. Voy a escribir y cada uno tomará lo que le guste. A través de esa historia. A través de la historia. Algo lo marcará o no lo marcará. O puede ser que al niño no le guste y tiene todo el derecho. 5 preguntas rápidas. ¿Indiscretas? No, para nada. Calarcá igual a qué? Infancia. ¿Qué es un libro en la vida de Gloria? Felicidad. Si no fuera escritora, ¿qué sería hoy? Diseñadora de modas. ¿A qué le tiene miedo? A que le pase algo a los que quiero. No me puedo ir. Tenemos aquí a una docente, escritora, reconocida, una mujer que hace historias para tanta gente, que le diga, hay a tantos jóvenes de América Latina que se enamoren, que se dejen seducir por los libros. Digámosles. No, sí. O sea, es que cuando uno está solo, no hay mejor compañía que un libro. Claro. Cuando uno sufre, no hay mejor compañía que un libro. A mí el que me diga que leer es aburrido me parece terrible, me da pesar. Entonces yo digo, hay que coger un libro que los agarre. Si un adulto quiere leer Harry Potter, léalo. Claro. Genial, yo me lo devoré, como me devoré El Señor de los Anillos. Entonces hay que ayudar a que la gente se agarre de un libro que sea como un gancho y que lo encadene después a la literatura. Perfecto, muy bien. Hemos sido muy felices estos minutos aquí con esta bella mujer colombiana.
radicada en Francia, Gloria Cecilia Díaz, lanzando su más reciente libro, El Liador y el viaje de regreso. Mil y mil gracias, No, ha sido todo a un ti. placer, de verdad que sí. Lo mismo, gracias. Y con ustedes, como siempre, nos vemos pronto, nos siguen en todas las redes sociales de Teleamiga. Nos vemos.